Yo la presentación mía de hoy, que les quería compartir, no voy a hablar de mi experiencia personal, simplemente hacer una propuesta. Y mi propuesta tiene que ver con las preguntas. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué preguntas se hicieron hoy? ¿Cuántas preguntas se hacen normalmente? Y si preguntan realmente todo lo que quieren preguntar. Por mi formación de periodista, muchos saben, soy comunicadora, soy periodista, las preguntas siempre fueron una de las bases de mi vida profesional. Y habiendo ingresado con el nacimiento de Tommy, que está por allí escuchando, al mundo de las enfermedades raras o las enfermedades poco frecuentes, me di cuenta que las preguntas cobraban un sentido más importante aún. Y yo les quiero hacer estas 7 propuestas de lo que yo considero, de por qué considero que las preguntas son sumamente importantes en el camino de la vida y lo que son en el camino de mi vida más allá de mi profesión. Primero, porque sin preguntas no hay respuestas. O sea, si no tenemos respuestas, es muy difícil tener una respuesta, la respuesta no puede existir básicamente sin que haya existido alguna pregunta. Y si uno lo traslada a la vida que llevamos los papás, las familias diariamente, lo podría trasladar uno a una consulta médica. Si no hicimos la pregunta, a veces no obtenemos una respuesta de una situación en particular. Entonces, por eso es muy importante preguntar. También, y poniendo experiencias personales, me ha pasado a lo largo del tránsito escolar de Tommy. Si yo no pregunto si el docente sabe lo que significa, por ejemplo, el déficit de glutuno, o lo que significa una convulsión, o lo que significa una dieta cetogénica, bueno, respuesta no voy a obtener. Generalmente vivimos en un mundo de suposiciones y muchas veces uno cree que el otro cree o el otro sabe. Mismo con nuestro entorno, con nuestros padres, tíos, uno supone que el otro sabe qué, pero son suposiciones. ¿Por qué también me parece muy, muy importante la pregunta en nuestra vida? Y ahí voy, y que no me pasa, porque no me pasa. Ahí está. Porque nos dan información. O sea, la pregunta hace que adquiramos conocimientos, que nos ponen en un lugar más activo. En mi caso como mamá, en nuestro caso como familias, como familias de un paciente. Por empezar, ¿qué es el déficit de glutuno? Para empezar, todas las preguntas que están haciendo hoy ustedes nos ponen en un lado activo donde nos vinculamos directamente con la enfermedad que tiene nuestro hijo con el glutuno. Entonces ya ahí nos sitúa en otro lado, nos sitúa en el lado de un paciente o un familiar de un paciente, en este caso activo. Además, porque nos generan oportunidades. Las preguntas son grandes generadoras de oportunidades. Son grandes generadoras de oportunidades para potenciar capacidades de nuestros hijos. En este sentido, y lo traslado muchas veces al ámbito educativo o al entorno en general, ¿puede hacer esto? Y muchas veces nos sorprendemos cuando el otro lado es, ¿por qué no? Y sí, entonces generan oportunidades de experiencias nuevas, de vivir cosas nuevas y de darles la oportunidad a nuestros hijos de vivir experiencias nuevas. Por otro lado, muchas veces me siento en no sé si se ve, que quiero poner mi mouse, a ver si se ve mi flechita, bueno, acá, antes de tomar una decisión. Y yo creo que las preguntas nos llevan a tomar buenas decisiones. Muchas veces nos sentimos que andamos a ciegas, sobre todo con estas enfermedades poco frecuentes, de las que poco se sabe, manejándonos con instintos, a través del instinto, porque, bueno, son muchas más las incertidumbres que las certezas en estas enfermedades. Pero también, si no hacemos la pregunta, no damos chance a una respuesta. Y muchas veces sí también tenemos una respuesta del otro lado. Entonces, cuando tenemos una respuesta, ya uno como mamá, o como papá, o como familiar, un niño con glutuno, puede decidir qué camino andar. Podemos entonces elegir para qué camino es el que creemos, y sí, muchas veces es desde el instinto, desde el corazón, desde la razón o desde lo inexplicable que decidimos tomar uno u otro camino. Y ahí decidir.
y le agregué este adjetivo de que las preguntas nos llevan a tomar buenas decisiones, porque le había puesto al principio, las preguntas te llevan a tomar decisiones. Pero siento que cuando tengo una respuesta, tengo un poder para tomar una decisión, y si uno toma una decisión desde el corazón, usando a veces la razón, pero a veces, y usando el poder intuitivo que tenemos, siento que la decisión es buena, por más que después haya que cambiarla, porque también tenemos que estar abiertos a cambiar esas decisiones. Pero las preguntas nos dan respuestas, y las respuestas nos ayudan a tomar buenas decisiones. Las preguntas desafían. ¿Cuántas veces nos habremos sentido ahí, ¿no? Sin saber en qué momento nos vamos a caer, o por ahí cayéndonos y agarrándonos con, no sé, con la pezuña, con la uña. Pero las preguntas nos desafían al otro, no solo nos desafían a nosotros para hacer la pregunta, porque muchas veces yo en particular me he sentido decir, ¿le pregunto o no le pregunto al médico esto? Por ahí es una pavada lo que quiero preguntar, o por ahí ya se lo pregunté y me da vergüenza preguntárselo de nuevo, pero bueno, hay que preguntar. Nos desafían a volver a entender o intentar entender cosas que nos cuesta entender. Hoy escuchaba todas las ponencias y quizás haya gente que haya entendido un 10%, un 20%, un 100%, pero no importa, no por eso no hay que dejar de preguntar, y no importa cuántas veces preguntemos lo mismo, porque es muy importante entender, y nuestro desafío al intelecto es intentar entender qué tienen nuestros hijos, y nuestro desafío también de ponerle el desafío al profesional que está del otro lado. Nos desafían a nosotros y desafían al profesional que muchas veces no sabe y que no tiene por qué saber, pero sí lo desafía a preguntar también. Entonces se arma como este circuito de te pregunto, ¿no sabes? Y el otro pregunta. Entonces desafía, mueve a la acción del profesional que está del otro lado y que quizás eso no lo tiene dentro de su conocimiento científico, pero seguramente ante nuestra pregunta, seguramente con el compromiso que tienen todos los profesionales que nos están escuchando, va a preguntar y va a intentar, aunque sea, tener una respuesta. Nos desafían a involucrarnos también con quienes nosotros queremos, ¿no? Nos desafían a involucrarnos con el tratamiento, nos desafían y desafían al entorno también a pensar. Y cuando digo entorno, también digo en nuestros abuelos, en nuestros tíos, en nuestros primos, en nuestros amigos, en nuestro equipo que siempre ayuda a las familias que convivimos con GLUT1, porque también está bueno preguntar al que tenemos al lado, a ese tío comprometido, a esa abuela, a ese abuelo, a decir, ¿entendiste lo que es el GLUT1? ¿Te queda alguna duda de la dieta cetogénica? No demos por sentado que el otro entiende. Y también demos la oportunidad al otro a preguntarnos, porque entonces nos sentimos más involucrados con quien tiene GLUT1 a poder intentar entender de qué se trata este camino que estamos viviendo. Las preguntas provocan emociones y esto me encanta, y esto sí se lo dedico a Dani porque creo que en una de las primeras veces que hablamos con ella, y muchos se van a acordar, creo que cuando vino a Buenos Aires fue al Garrahan, ella dijo algo que por lo menos a mí me tocó en el fondo del corazón, y es, pregúntenos, dijo Dani. Y la verdad que uno a veces se olvida de preguntarle a los niños y a algunos adultos, ¿cómo están? ¿Cómo van hasta acá? ¿Cómo va llevando la dieta? A veces el que está del otro lado, si tiene alguna enfermedad, tiene su propia forma de comunicarlo, pero creo que los papás no tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con la comunicación. Y a veces simplemente es una mirada para entender, pero hace falta la pregunta. Hace falta la pregunta. Y también invito a los profesionales médicos a que pregunten también en sus emociones. Me parece re importante. ¿Cómo están? ¿Cómo van hasta acá? ¿Cómo va la familia? ¿Cómo va la mamá? ¿Cómo va el papá? Y también a los abuelos, a los tíos, a los amigos. ¿Cómo estás? ¿Qué sentís con la dieta? Las preguntas provocan emociones, generan oportunidades, y vuelvo a esto, generan oportunidades de conocer las emociones del otro,
que a veces en la diaria, en la medicación que tiene que tomar, en estar tanto tiempo preparando la dieta, preparando la diaria, digamos, nos olvidamos de la pregunta. Y la pregunta es la oportunidad justamente de entender la emoción del otro. Y lo digo del otro lado también, y también invito a los que están con Glutuno del otro lado a preguntarnos, ¿no? Nuestros hijos también nos pueden preguntar a los papás, ¿cómo estás? ¿Qué me vas a cocinar hoy? Esa es una pregunta que escucho mucho en casa, ¿hoy qué voy a comer? Pero también está bueno, ¿no? Preguntarle a una abuela, a un amigo, ¿entendés lo que tengo? ¿Entendés qué dieta estoy haciendo? ¿Querés saber más? ¿Te gustaría saber más de la dieta que estoy haciendo? ¿O por qué la estoy haciendo? Y ahí, y la última, es que creo que las preguntas daban pie a la reflexión. Puse ese agua porque ya me visualizo yo en esos momentos, con la mente en calma, de momentos de compartir, de compartir cómo estamos, de compartir cómo nos sentimos, y dan pie a reflexionar un montón de cosas, y de la reflexión surgen ideas, surge creatividad, surgen ideas para lo que muchas veces en este camino de la dieta a veces sentimos que nos falta, que tiene que ver con la comida, ¿no? A veces sentimos que nos falta creatividad, que ya no damos más, que la diaria nos corre, y a veces la pregunta y la reflexión nos permite volver a respirar, volver a sentir que está bueno en el camino en el que estamos, está buenísimo, porque a través de esos momentos que le dedicamos a la dieta, es nuestro momento máximo de amor y de vínculo hacia nuestros hijos. Entonces, así como la pregunta, todo lo que dije anterior, es una oportunidad. Si no preguntamos, difícilmente tengamos respuestas, pero creo que esto último es lo más importante, porque luego de todas estas 7 que dije recién, dan pie a este momento de reflexión, que es el momento mágico de compartir justamente lo más valioso para mí que tengo en esta vida, que es el vínculo y que es el amor más allá del glutuno. La invitación entonces a todos los que están del otro lado es a que sean pacientes o familiares de pacientes impacientes, que sean activos, que pregunten, por supuesto, y siempre esto lo digo con el mayor de los respetos, porque en realidad la pregunta es con el mayor de los respetos y el amor, que se animen a preguntar. A veces sirve anotarse, y a veces te olvidaste, pero para la próxima lo anotaste, que sean curiosos con el camino y el tránsito en el que la vida nos puso, que pregunten y que también escuchen las respuestas del otro lado. Lo que sí, no siempre vamos a tener respuestas, porque estamos hablando de una enfermedad rara, de una enfermedad poco frecuente. A veces vamos a tener respuestas que no nos gustan también, o que nos hacen mal, o que no es la que esperábamos. Pero si no preguntamos, tampoco tenemos respuesta. Y termino con esta frase, que es la frase de nuestro video, de Glutuno, que me parece que sintetiza todo esto que tiene que ver con el poder de las preguntas en mi vida, porque lo que más cuenta es darse cuenta. Y para eso es buenísimo preguntar.